Les invito a recorrer el tiempo en busca de las voces, historias y lugares que hacen el eco de un camino. Hola, muy bienvenidos a todos, a todas. Estamos inaugurando una nueva sesión de charlas en lo que es la historia del camino para hablar un poquito de lo que es la cultura viajera, de conocer un poco más a quienes hacen esas aventuras de viaje que salen de un día para el otro y por ahí no vuelven más, o sí. El caso de Expedición Mochilera, bienvenido. O Jason Salazar, más. Sí, me llamo Jason, soy de Venezuela, ahora argentino también. ¡El sentimiento! ¡No me va a parar! Arrancamos, bueno, Jason es de Venezuela, como lo dijo. Salió, ¿hace cuánto saliste desde allá? Salí en el 2017. Ya tengo 6 años fuera del país, ¿no? Sí. ¿Sí? 6 años fuera del país. ¿Cuáles fueron las principales causas o motivos o qué te pasaba en la cabeza para decir me voy? Bueno, en principio de todo, cuando empecé a viajar, viajaba mucho en Venezuela. Viajaba mucho, tuve como 2-3 años viajando en Venezuela y conocí muchos extranjeros que viajaban a dedo, igual como yo viajaba en Venezuela. Y como que ahí me despertó la curiosidad de, viajo dentro de Venezuela, puedo capaz viajar como lo mismo, igual viajando acá, puedo salir afuera y hacer lo mismo. Ahí fue que me despertó la curiosidad. Muchos argentinos iban a Venezuela y viajaban a dedo. Y yo dije, bueno, capaz me anime. Y ahí me despertó curiosidad. ¿Te acordás la primera vez que hiciste dedo? La primera vez que... Sí, y para la playa. Iba mucho a la playa en Venezuela. Y en realidad, como estaba en los bomberos, a veces como se llama, me uniformaba de bombero y era muy fácil ir a la playa uniformado de bombero. Iba a trabajar, ¿no? Iba a trabajar. Che, y bueno, cuando arrancás a viajar, antes de salir del país, recorriste mucho tu zona de Venezuela. ¿Cómo es el lugar donde naciste? Es muy, muy lindo. Geográficamente es hermoso. ¿Cómo se llama? Maracay. Yo soy de Maracay, de la provincia del Estado de Aragua. Está, para que más o menos se ubiquen, está a 3 horas de Caracas, o sea, por la autopista. Es una ciudad bastante linda, no es un pueblo y tengo todo cercano, es como la encrucijada del país. Tenés a 2 horas te puedes estar en los llanos, que es como pareció a La Pampa de acá. A 2 horas puedes estar en la playa, a 2 horas puedes estar en una colonia alemana con frío. Es muy variado el clima, así que... Y a 2-3 horas estás en la capital. O sea, como que no está tan desconectado, es como una buena encrucijada. Y desde ahí empezaste a hacer tus primeras salidas. ¿Hacia qué puntos recorrías primero? Al principio, cuando comencé a viajar, viajaba mucho a la playa, recorría mi provincia, comencé a caminar. Me gusta mucho el trekking, ¿no? Y en principio lo hacía por trabajo, para ir a buscar personas lesionadas, porque trabajaba en los bomberos, o apagar incendios, hasta que un día empecé a tomarlo como algo más recreativo. Iba un fin de semana a caminar y recorría los senderos que estaban cerquita de mi provincia. No sé, hay trekking de 2-3 días para ir el mismo recorrido que puedes hacer en un bus o en colectivo, en auto, lo puedes hacer caminando. Entonces eran como 2 días de caminata por montaña y ahí fue mis primeras caminatas. En el Parque Nacional Henry Pittier, que es el primer parque nacional en Venezuela. Mirá. Es muy, muy bueno. ¿Y eso que es parte de tipo selvático? ¿Cómo Sí. es la geografía? Sí, es una selva bastante húmeda, de hecho, es una cordillera. En Venezuela hay 2 cordilleras importantes. Está la cordillera de los Andes y está la cordillera de la costa. O sea, casi todas las ciudades principales del país están cerca de lo que es la cordillera de la costa. Caracas, Maracay, Valencia, como que tienen como que lo especial que tiene como para ir a la playa en esas ciudades es que sí o sí tienes que atravesar la cordillera de la costa. Y es una cordillera bastante larga, la verdad ahorita no sabría qué decirte en dimensión, pero tiene una altura, lo más alto en altura son unos 2.800 metros, así que imagínate que tienes que subir, o sea, para ir a la playa, por ejemplo, yo tenía que subir a 1.600, casi 2.000 metros y bajar.
Entonces, y los cambios de temperatura eran bastante... A mí me agradaba mucho el tema del frío. Mi provincia, 25 grados todo el año. Subí a la montaña y en cuestión de horas tenías 13 grados. Y después tenías que bajar a la playa y tenías 30 grados. Entonces era muy bueno eso. Bueno, recién mencionabas que estuviste, que en parte de Venezuela está la cordillera de los Andes. Hoy estás en Ushuaia, sigue siendo parte de la cordillera de los Andes. Pero para llegar acá tuviste un tramo bastante largo. Sí, sí. Más de 10.000 kilómetros a dedo hiciste. Sí, sí. Yo recuerdo que la primera vez que toqué los Andes en Venezuela, que estuve viajando a dedo, fue un viaje como improvisado. Fue un viaje improvisado. Pasé por lugares pueblitos que solo veía en foto en Venezuela, y es un destino que desde mi provincia son como 12 horas de viaje. Y hacer ese viaje que hicimos con esos amigos en ese momento fue como un viaje muy revelador, ¿no? Porque ahí despertó la idea de, che, podemos hacer la vuelta a Sudamérica. Y fue como, wow, nos hicimos unas camisas y todo. Pero yo internamente, como ya yo venía viajando mucho en Venezuela, como que yo sabía que ese viaje, tanta gente, éramos como 4 o 6 personas. Y nos hicimos camisas, hasta promocionamos por la internet y todo. Pero yo internamente sabía que era como mucha gente, ¿viste? Pero fue muy lindo. Fueron, no sé, 4 días de viaje más o menos por lo que fue los Andes. Fueron varias provincias. Tienes la provincia de Trujillo, tienes Mérida, fuimos a San Cristóbal. Como que fue un viaje muy lindo por unos caminos de montaña que para mí, unos paisajes hermosos. Porque lo particular también de esa parte de la cordillera de los Andes que transitas por 3.000 metros de altura. O sea, es bastante alto, a diferencia de acá en Ushuaia, que la cordillera de los Andes la atravesas a menos de 1.000, a 900, ¿sí? ¿Y cómo fue que te fuiste desprendiendo por así decirlo, cómo fue que hiciste el clic para salir con menos gente? Yo creo que eso ya lo sabía desde hace mucho tiempo. O sea, ya como que yo sabía que capaz eso no lo iba a poder hacer. El clip fue cuando tuve mi primera experiencia saliendo del país. Recuerdo, yo trabajaba como guía en una montaña en Venezuela, en Monte Roraima. Y uno de las clientes llegó con bicicleta y venía saliendo de Colombia y viajó por toda Venezuela en bicicleta. Y Roraima está a 100 kilómetros de la frontera. Entonces como que ella un día dijo, quiero ir a Brasil, a Boavista, en bici. Y yo de la noche a la mañana, así, sin pensarlo mucho, le dije, yo te acompaño, le dije. Yo te acompaño 20 kilómetros, pensé. Yo me fui con una riñonera, y en bicicleta, en short y en sandalias. Y fue muy, muy bueno porque al final terminé haciendo como 200 kilómetros con ella, 200, 300 kilómetros, llegamos a la ciudad de Boavista. Y era mi primera experiencia saliendo del país, primera experiencia colocando el sello. Y ahí como que tuve una revelación en el sentido de que mi idea era ahorrar plata en Venezuela para viajar por toda Sudamérica. Y no estaba consciente, o sea, sí sabía que en Venezuela estábamos mal económicamente, pero no sabía qué tan mal. Y cuando fui a Brasil, tuve mi primera experiencia ahí con otra moneda, dije, wow, no voy a poder ahorrar lo que quiero para hacer todo el viaje. Me va a tocar trabajar en cada país, y fue como mi primera experiencia. Tuve más o menos 15 días, un mes en Brasil, y fue mi primera experiencia. Y ahí como que dije, o sea, lo que estoy planificando por ahí no va con la realidad de lo que es estar afuera del país. Eso, por lo menos lo que me pasa a mí, es que cuando viajas uno se crea tantas expectativas o tanta planificación que después del viaje te termina acomodando y te tira una realidad que es totalmente diferente o no tan diferente, pero te va cambiando los planes. Sí, sí. Para mí, digamos, como algo muy potente que tiene. A mí me pasó en viaje, quizás a otras personas le habrá parecido en otras circunstancias, pero para mí es como te lleva a ese momento, a estar situado ahí. Fíjate qué tenés alrededor y... Sí, totalmente. No sé, yo en principio la idea era de capaz 6 meses, me lo imaginaba todo muy, muy fácil también, ¿no? Dije, bueno, doy la vuelta a Sudamérica, vuelvo a Venezuela, y la verdad es que cuando salí a Brasil
ya yo más o menos sabía que esa vuelta a Sudamérica iba a ser bastante compleja. Pero bueno, me abría a todo, me abría las posibilidades de empleo variadas que podían haber, porque yo actualmente no tengo un oficio ni nada, pero siempre me rebuscaba para hacer cosas. Por ejemplo, en Venezuela siempre trabajé en salud, bomberos y nada más. Y el hecho de salir a otro país, como que tuve que abrirme a otras posibilidades de empleo que yo nunca me imaginaba que iba a trabajar, por ejemplo. Y bueno, fue fluyendo bastante bien, me supe adaptar. ¿Y de ahí te quedaste en Brasil o volviste a Venezuela? No, ahí estuve 15, 20 días porque todavía trabajaba en Venezuela como guía, tenía algunas responsabilidades, pero te digo que, no sé, con moneditas que hacía en Brasil, en Venezuela me sentía rico un poco. Entonces, nada, viví mi experiencia y me devolví. Terminé de cerrar el ciclo del empleo que tenía y ahí decidí viajar para salir, sí, dije, listo, ya está, yo me imaginaba estar 6 meses más trabajando en Venezuela para poder ahorrar un poco más, y yo sabía que por más que trabajara 6 meses no iba a ahorrar nada, así que tenía que irme sí o sí, no tenía que esperar mucho. Fue medio improvisado. Siguiente destino, Colombia. Continuamos en la historia del camino, estamos hablando con Jason Salazar, o con Expedición Mochilera, ya vamos a llegar a ese punto porque recién nos estamos ubicando en su salida primero a Brasil, luego retomó su camino por Venezuela para continuar a Colombia. Sí. Exóticamente, ¿cómo entraste a Colombia? Ese fue un viaje, te digo que muchas de las cosas que me han salido mejor es cuando no las planificas. Sí. Yo tenía todo planificado y literalmente de la noche a la mañana yo terminé la excursión y dije, bueno, listo, me voy del país, qué sé yo. Fui a la casa, le dije a mis abuelos, che, voy a Argentina, al principio. Mi abuelo tenía una camisa ahí que dice Argentina, Ruta 40, y le dije a mi abuelo así como que capaz haga esa ruta, ni idea yo de nada, ¿no? Y fue así improvisado, mi mamá quedó así como sorprendida, mi abuela me decía, che, ¿y no lleva una toalla, algo? Yo llevaba 2 mochilas muy pequeñas y llevaba comida en la mochila como para 2 semanas, y nada, y a la suerte. Viajé a dedo en Venezuela para salir, porque estaba del otro lado de Venezuela básicamente, para salir por Colombia tenía que hacer un largo viaje. Igual fue lindo porque conocí la última provincia, una de las provincias que no conocía de Venezuela, que fue el Zulia, en Maracaibo, que ahí donde supuestamente geográficamente termina lo que es la cordillera de los Andes. Me faltaba por conocer esa provincia y tuve la oportunidad de conocerla justo antes de salir y nada, fue una experiencia muy buena porque salí con una amiga que de último momento yo le dije, voy a salir a viajar, ya está, para Colombia. Y me acuerdo que le dije de broma, ¿no? ¿Te animás? Y ella estaba más loca que yo y dijo, sí. Y la verdad es que terminamos saliendo los dos juntos. Y la primera, crucé por la frontera de... ¿Cómo se llama esta frontera? De La Guajira. Es La Guajira. Es una frontera que entre Venezuela se decía que era la frontera más peligrosa de Venezuela para salir. Yo salí por esa a dedo, fue muy... Las personas que pensábamos que nos iban a tratar un poco mal o algo así, que eran los policías, los guardias nacionales y eso, fueron los que más nos ayudaron para salir. Pero sí, y la primera zona que visité de Colombia fue La Guajira y Santa Marta. Ahí fue todo a dedo por la frontera más peligrosa y la verdad es que sí, era peligrosa, pero la verdad es que fluyó todo muy bueno, que nada, no nos pasó nada, por suerte. La zona esa de Santa Marta que mencionás, ¿cómo es geográficamente? ¿Sigue siendo selvático? Sí, más o menos. Recuerdo que había una cordillera, una montaña, muy loco, me acuerdo de la primera imagen que me acuerdo de ese lugar, es la montaña acá nevada, una montaña nevada en la cima de la montaña, la ruta, los árboles así como amarillos, y de este lado la playa. Y la temperatura es súper agradable. O sea, yo decía, wow, qué sorprendente. Está la montaña nevada, están los árboles, está la ruta muy linda y está la playa. Que más o menos que la zona vendría siendo como
la playa está famosa de allá de Tayrona, un poquito por ahí, por esa zona. La verdad que me acuerdo de esa imagen y nada, es muy variado también, sí. Selva húmeda, pero recuerdo que esa montaña nevada que hay arriba fue como, wow, estoy en otro país. ¿Tenés cierta apreciación por las montañas más que por ciertos otros climas, ¿no? Sí, me gustan mucho los climas fríos y me gusta mucho hacer senderismo, mucha montaña. Cuando voy a algún lugar, pocas veces veo museos, trato de siempre buscar actividad al aire libre. Y si hay alguna montaña, algún cerro o algo para subir, trato de organizarme para hacerlo. Sí, sí. ¿Qué te da la montaña? Para mí siento que es como un desafío personal todos los días, es como la vida misma, o sea, como que tienes que siempre ir adelante y que lo más importante es el camino, por más que llegues o no llegues al objetivo, como que trato de disfrutar el camino, ¿sí? Y con el tiempo he aprendido, ahora actualmente siento que hay algo que más me gusta de la montaña y es como esa supuesta desconexión es donde yo me siento como más conectado, ¿viste? Como todo el mundo se siente como en desconexión, no, yo ahí como que me siento más conectado, me siento como mi zona de confort, ¿sí? Mucho más que estar en la casa o mucho más que estar en algún lugar donde tengo una cama, yo ahí como que me siento muy, muy en mi zona de confort. Y otra cosa que mucho disfruto de la montaña, que con el tiempo lo he experimentado, es siempre ir acompañado. O sea, he experimentado estar en la montaña solo, de muchas maneras, y creo que nada mejor lo disfruto más cuando estoy acompañado, sí, sí. Recientemente en Ushuaia ocurrió en la cueva de Jimbo un accidente que dejó una víctima fatal, y justo en esta semana también se cumplió un año y se viralizó un video de un turista de Israel que también tuvo un accidente en la montaña. Te llegan eso, más allá del hecho, estás en Ushuaia y vas mucho a la montaña, te toca de alguna manera, ¿qué te pasa cuando ves eso? Esas noticias tan cercanas. Sí, la verdad es que sí, como que no sabría cómo explicarlo, pero sí, te toca un poco porque en parte entiendo la adrenalina que siente la gente por ir a la montaña, por querer hacer algo que es imposible, pero muchas veces como que se enfrascan como en una visión de túnel y no ven los riesgos y todo. Yo voy a la montaña casi todos los días, pero voy también medio, ya lo tengo como muy interiorizado, ¿viste? Voy como, por más, para la montaña que sea, para la Laguna Esmeralda, que no representa gran peligro, yo siempre voy con una mochila reequipada, porque ya he estado del otro lado. Yo empecé en la montaña estando del otro lado, estando del que iba a rescatar a las personas, como que vi muchas malas experiencias, y de esas malas experiencias de los demás aprendí un montón. Y bueno, nada, desgraciadamente, no sé, es una pena, pero bueno, son cosas que pasan. Es como los accidentes de autos que pasan en la ciudad, bueno, en la montaña pasan accidentes también, y bueno, es muy lamentable. Pero sí, me toca un poco, pero bueno, hay que seguir. Mencionabas que tu abuelo tenía la remera de la Ruta 40. ¿Estuviste allí? Sí. Este año estuve ahí. Bueno, no, ya he estado varias veces. No la he hecho completa, me gustaría hacerla completa, la he hecho como por partes, pero por lo menos cuando estuve en Bariloche le mostré fotos a mi familia de como, mira, abuelo, estaba el lugar donde estaba, una tía que fue. Tengo una sola tía que viajó fuera del país que yo conozca. Estando pequeño me acuerdo que ella viajó a Bariloche y me llevó chocolates, qué sé yo. Esa tía me mentía siempre, y como que yo te voy a llevar a pasear siempre, y nunca me llevaba a ningún lado. Y bueno, vine. Y sí, mi abuelo tiene esa remera, pero la verdad es que yo no sé si son conscientes de dónde queda el lugar. Claro. O sea, como que saben, pero no sé si están conscientes de lo lejano que está. De Bariloche para acá se empieza a ser un poquito más, mucho más estepa, mucho más viento, mucho más soledad, quizás a la hora de hacer dedo, por lo menos desde mi experiencia. ¿A vos cómo te fue por esa zona? Creo que de la zona donde más fácil he hecho dedo es en la Patagonia Argentina. O sea, sí,
literal, pero que es donde más he estado haciendo el dedo igual. Y las distancias son muy largas y no sé, los camioneros, las personas como que tienen como que esa empatía más por levantar personas para también estar charlando, porque son, no sé, de pueblo en pueblo hay 300 kilómetros. Y como que hay más esa empatía también por los vientos, por el frío. Me fue bastante bien. Solo tuve como una mala experiencia. Creo que el lugar donde más he tardado a hacer dedo también fue en la misma Patagonia. Me levantaron muchas veces, muy rápido, muy fácil, pero también me tocó estar 2 días haciendo dedo y que nadie me levantara. Entonces creo que fue la peor experiencia haciendo dedo. ¿Y cómo trabaja tu mente ahí? La verdad, por más que fue la peor, digo lo peor por... Bueno, si yo te contaba que cuando me pasan esas situaciones es como que donde yo disfruto y pienso y reflexiono cuando viajo a dedo, porque a veces es muy rápido, a veces me levantan en 5 minutos, 1 minuto, pero hay veces que paso horas. Entonces esos momentos del viaje, por más que uno está viajando y por más que uno viaje solitario, uno siempre está acompañado, rodeado de personas. Cuando yo viajo a dedo y ahí como que yo reflexiono, pienso, hablo conmigo mismo. Bueno, y ese día hablé bastante conmigo mismo. Tuve 2 días literalmente en un lugar que se llama Tres Lagos, más o menos en plena pandemia. Fue bastante complicado porque es una ruta que comienza a ser de ripio y casi nadie va por ahí. Todo el mundo, no sé, me acuerdo que un día estuve contando los autos, pasaron en todo un día, 24 horas, pasaron 10 autos y todos iban hasta ahí nomás, se paraban y hablaban conmigo, pero no iban al destino que yo iba. Y recuerdo eso, recuerdo que ahí fue donde más como que reflexioné bastante ese día conmigo mismo, ahí estuve hablando, charlando. ¿Pudiste encontrar un equilibrio? Así como... O de esto que me decís, que por ahí tenés el tiempo para estar con vos mismo. Sí. ¿Es un equilibrio? Sí, sí, es como un equilibrio, como que relajo ahí, como que pienso bien, pienso como que... Sí, literalmente sí, es un equilibrio, es como que ese momento siento como que, wow, tomo mis propias decisiones también. Me pasa mucho que cuando estoy viajando de dedo, yo quiero ir a tal lugar, no sé, yo estaba en Calafate, quiero ir a Chaltén, bueno, si estoy viajando solo, si alguien me lleva para otro lugar, listo, ahí como que siento que tomo mis decisiones ahí, no en ese sentido, sí, como que hay un equilibrio. A veces cuando estoy en otro lugar, a veces esas decisiones dependen de cómo esté la empatía con las demás personas que me rodean, a veces organizamos algo, a veces no. Soy mucho de compartir, pero a la hora de hacer dedo como que sí es directamente el equilibrio porque todo puede pasar, te pueden llevar puedes terminar en una casa muy linda en el campo tomando mate o como puedes terminar durmiendo, no sé, en la ruta porque la gente levantó. Pero ese momento lo disfruto porque es como mi momento de reflexión, sí. Volviendo a Colombia, Santa Marta, ¿cómo sigue para el descenso? Bueno, son creo que 5 países. Estuve en Colombia, más o menos 1 mes, 2 meses. No sé, estuve en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y finalicé en Argentina. Que la idea no era finalizar acá. Pero nada, recuerdo que en Colombia tuve muchas impresiones de Colombia porque yo veía que era como la Venezuela de antes, de hace 10 años, o sea, las mismas costumbres, por ahí diferencia un poco el acento, pero casi que Venezuela y Colombia se comparten las mismas costumbres, como decir Uruguay y Argentina. Para mí fue como lo mismo, era como viajar un poco al pasado. La gente se divertía, se reía, la gente estaba en las veredas tomando cerveza, casi que todo igual, solo que un poco, sacando con el tema político y todo esto, era como más relajado, más divertido en ese momento que viajé del año. Y yo sentía que era como viajar a la Venezuela de antier, algo así, como que wow, qué lindo. Pero bueno, de Colombia tuve mis primeras experiencias también trabajando en cualquier rubro, no sé, estuve vendiendo hasta pulserita en la playa. Me quedé por primera vez en un hostel de viajeros, conocí gente de todos lados y como que las cosas se me iban dando. Y tengo una anécdota muy muy buena ahí de Colombia, medio malo al principio, pero después muy bueno.
que fue cuando me quisieron robar. Yo no tenía ni 24 horas en Colombia, 24 horas fuera del país, y hubo unos chicos que nos quisieron robar y nada, todas estas no nos robaron, pero la mayoría de la gente pensó que sí y nos entregaban dinero y cosas así, y nosotros, no, pero estamos bien. Entonces como que calcular que no teníamos nada de dinero y nos entraba dinero de esa manera, dinero que yo calculaba y podías comer, ¿viste? Como, no sé, te daban 1.000 pesos colombianos y tú ibas al supermercado y con 1.000 pesos colombianos podías comprarte algún artículo de comida. Y cualquier pulserita que uno llegaba a vender, como que te daba la comida para el día. A mí eso me sorprendió, por venir a Venezuela, si llegabas a vender una pulsera, no creo que llegas a comer con una pulsera. En Colombia sí se lo podía. Y así fui avanzando, fui pintando casas, bueno, pintando... A mi abuela le ayudaba a pintar y bueno, me sirvió ayudar a pintar a mi abuela. Estuve en Cali pintando, entonces como que siempre se me dio esa facilidad de poder conseguir un trabajo que me permitiera comer más que todo. Porque siempre me movilizaba dedos. Entonces como que por ahí pagaba los colectivos en las ciudades grandes, urbanas, pero si no, caminaba. Nada, pero siempre. Yo me preocupaba mucho por la comida. Si me iba a morir de hambre y algo, pero no, siempre se me dieron muy bien, ¿no? Los contactos, amigos de amigos, una aplicación que se llama Couchsurfing, como que se me fue dando y fue fluido y de hecho, yo salí con comida de Venezuela que llegó acá a Argentina, que ni la toqué, así que te podrás imaginar. Nada, de paz. Sí, ese era mi as bajo de la manga, porque todo el mundo te pide compartir algo de tu país. Y yo, arepa para todos lados. Y ahora está viendo mi mamá esto. Ah, sí. sí, era mi as de la manga. Todo el mundo, cuando te reciben por ahí, quieren saber un poco más de vos, más de tu cultura y eso. Y para mí la arepa, nada, iba con todo. Bueno, nombras muchos hostels o que te levantan por ahí rápidamente en la ruta. No estás solo en el viaje. No. Estás todo el tiempo en constante movimiento a tu alrededor. Sí. ¿Cómo en algún momento se te da ganas de quedarte solo, buscar un rato de... ¿Cómo lo tramitas eso? Sí, cuando estoy solo, cuando se me da para estar solo, es cuando, no sé, cuando descanso, cuando se me da la posibilidad, no sé, me acuerdo que estando en Ecuador, fui a un voluntariado, y en ese voluntariado era como que en la falda de un volcán, y ahí estaba con un chico colombiano y un señor como de 80 y algo de años, no sé, un señor mayor. Como que ahí, como que se me daba esa posibilidad de estar solo. Siempre había gente alrededor, ¿no? Pero como que ahí, como que uno descansa, pensaba, estaba en la naturaleza, como que esos momentos, como que te da para pensar más tranquilo cuál va a ser el siguiente paso. No sé, yo soy de las personas que piensan mucho en lo que pueda salir peor. No sé si está bien o mal en mi vida, pero siempre estoy pensando en el siguiente movimiento y siempre pienso lo peor que para que me vaya mejor. Pero siempre como que ya estoy mentalizado de que me va a salir algo mal y cuando me sale cualquier cosita mal y no se compara con lo que yo pensé, como que nada. Como que ya siempre ando pensando en la peor y siempre como cuando pasa algo, anda todo bien. Soy mucho de pensar, entonces como que he tenido momentos en el viaje, por ejemplo en ese voluntariado en Ecuador, como que mis momentos para estar tranquila, sin caminar, sin hacer nada, o hacer muy poco y nada, simplemente estar ahí, como que sí, lo he tenido varias veces. O a veces me reciben en casa y a veces en mi momento de estar solo, simplemente a veces estar en una habitación mediodía pensando en la cama, para mí ese tiempo ya es suficiente porque ya después me siento como que tengo que hacer algo, pero a veces disfruto de ese momento, a veces estar en una cama y pensar, y eso es lo que, para mí ese es suficiente. Después de Colombia, ¿cómo siguen? Después de Colombia, Ecuador, que de hecho fue uno de los países donde casi me quedo. Me pareció muy muy lindo. Estuve en lo que fue los Andes, en Quito, y visité un poquito de lo que es la Amazonas. Y para mí fue como te dije, me encantan los lugares con frío. Y lo otro que me sorprendió mucho fue los volcanes. O sea, la primera vez que vi volcanes. Yo salí de la terminal de Quito
y cuando volteaba hacia alrededor todo era volcanes por todos lados y yo decía, wow, veía cartelitos como peligro, qué hacer en caso de peligro de que colapse el volcán y eso. Y fue como, wow, lo disfruté bastante. Yo iba escribiendo por redes sociales, por Facebook, y en Ecuador se me dio de que un loco sin conocerme me mandó de repente, me veía siguiendo por las redes sociales. Y yo tampoco es que, nada, pero me acuerdo que el loco sin conocerme me dijo, che, creo que no te voy a poder ver, te paso un código y andate al banco. Y yo con miedo, ¿viste? Porque qué raro, porque voy a ir para el banco con tal código. Y bueno, fui, no tenía nada que hacer, fui al banco, el cajero, y me sacó plata, no sé, me dieron 10, 20 dólares, que para mí de no tener nada a tener 10 dólares para mí era un montón. Que recuerdo que con esa plata me movilicé al voluntariado en un lugar que se llama Palora, que de hecho mi mamá, mis hermanos ahora están ahí, porque terminé, casi que me quedo a vivir con esa familia. Me recibieron, me dijeron, bueno, a hacer voluntariado en el campo, me incluían todas las comidas, tenía lugar, y me sentía muy bien recibido ahí. En Ecuador para mí fue los paisajes muy lindos, lo que visité muy muy lindo, pero y la gente, la calidad de la gente me gustó, no sé, me gustó cómo es la gente en Ecuador. ¿Y cuál fue la decisión para no quedarte? El hecho de avanzar, o sea, yo pensaba internamente que dije, wow, acá me puedo quedar, ahorrar un poco más, no sé, pensaba estar un poco más estable económicamente porque ya venía medio cansado de Colombia, que tenía que trabajar de cualquier cosa. Yo ahí en Ecuador me sentía un poco a gusto con el voluntariado que estaba haciendo, porque el voluntariado se terminó transformando también en un trabajo. Y yo decía, bueno, capaz si me quedo otro mes más, pensaba como que podía ahorrar un poco más, pudiera conocer otras cosas más de Ecuador. Pero nada, dejé que pasara el tiempo y la respuesta me la dio al mismo tiempo. Cuando terminé el voluntariado, se llevaba unas cosechas de una fruta que sembrábamos ahí en la finca, y la tenían que llevar a Perú por el Amazonas en un camión. Y el dueño del jefe de nosotros, el patrón, le dicen allá, tenía que llevar esa fruta sí o sí a Perú por el Amazonas. Entonces yo dije, ya está, vamos. Entonces, porque la idea era después ir a la costa, ¿viste? Conocer otras partes de Ecuador, pero ya como que el tiempo me decía, listo, aprovechá, y así, y aproveché, nos montamos, fuimos al camión y cruzamos por el Amazonas, que fue una frontera que fue una de las más divertidas, ¿viste? Cruzar por el hecho que nos metimos por el Amazonas, veíamos el mapa y no se veía camino, y decía, ¿por dónde vamos nosotros? Y ahí entramos, la balsa, me acuerdo, la frontera entre Ecuador y Perú. Y así se iba dando, ¿viste? Yo me quería por un momento esperar a ver cómo fluían las cosas, y de repente llegó un señor y me dice, bueno, esta fruta que ustedes están trabajando desde hace un mes, la tengo que llevar a Perú. ¿Quieren aprovechar el viaje? Sí, dale. Y nada, la mejor. Y bueno, con ese patrón, con esa gente terminé muy muy bien, al punto de que, bueno, pasaron muchos años, 2, 3 años, y bueno, mi familia está ahí. Yo fui el primero que sacó mi familia, fue el primero que salió del país, entre toda mi familia, con esta situación medio de inmigrante. Yo estaba viajando, pero a la vez tampoco me podía hacer la vista gorda de lo que pasaba en el país. Y nada, después mis hermanos, mi familia, como que, mira, yo terminé bien parado ahí, tengo buenas referencias, si quieren ir allá, es trabajo de campo, y si quieren, vayan. Y al final están ahí. Yo pensé que iban a estar, no sé, 2, 3 meses, y agarrar un poquito de plata y iban a una ciudad. No, están ahí. Muy bueno, muy cálido. La verdad es que de Ecuador me gustó mucho por las personas que conocí. Porque he tenido personas que han pasado, no sé, capaz sus peores experiencias en Ecuador, y yo la verdad tuve todas buenas, no tuve ni una mala. Y luego de ahí, Perú. Estamos en la tercera parte de la historia del camino, hoy con Expedición Mochilera, con Jason Salazar, es lo mismo, ¿no? Sí. Realmente nos quedamos en la parte que estabas ingresando a Perú por la selva amazónica. Sí. Ahí, bueno, igual, no tenía ni idea de Perú, lo único que sabía es que estaba el Machu Picchu y Lima, la capital. Bueno, igual, un poco la suerte a donde me llevaran. Mucha gente me hablaba de Tarapoto, de la selva, que era muy lindo, qué sé yo.
Pero nada, ahí lo íbamos fluyendo. Y estaba un poco más tranquilo porque ya tenía plata. Ya tenía dinero que había hecho en Ecuador. Y en Perú como que me di un poco la vida de estar tranquilo. Si me podía tomar un micro me lo tomaba. Podía comer en restaurante. Pero bueno, mis primeras impresiones de Perú fue... Justo llegué como en una fecha donde como que recientemente había pasado como un deslave, tipo que se inundaron unas casas. Entonces la zona que estuve visitando por el norte, entre Trujillo, Chiclayo, como que estaba muy inundado, había mucho barro, había muchos escombros por todos lados. Entonces mi primera impresión era como todo un desorden, y hace como 3 meses había pasado eso. Entonces como que podía haberme quedado mucho más tiempo, sabían que había playas muy lindas, pero bueno, yo iba viajando a dedo y lo que estaba fluyendo era llegar a Lima. Entonces se me dio muy fácil, se nos dio, porque viajaba con una amiga, se nos dio muy fácil el transporte, viajar a dedo. Y de Perú tengo como un amor y odio. Tienen muchos paisajes muy lindos, pero me pasaba de que me cruzaba mucho con muchos venezolanos que para mí me causaban miedo, ¿viste? Era como, uno conoce en su país cuáles son por ahí las personas que tienen mal aspecto, entonces siempre sentía como esa sensación de inseguridad, y me pasó mucho en Perú, en casi todos lados. Pero bueno, por suerte no me pasó nada, pero bueno, visité amigos, estuvo muy bueno, amigos que no tenía años sin ver, los visité ahí en Lima, que estaban en Lima, una población muy grande de venezolanos. Recuerdo que hubo como unas elecciones en Venezuela que se hacían desde el extranjero, entonces como que yo estaba en Lima pero me sentía que estuviese en Caracas, por ejemplo, o sea, de la cantidad de venezolanos que me conseguí. Entonces, más que conocer paisajes, estuve como muy ligado a visitar a amigos, amistades. Por lo menos lo que fue en Lima, estuve, no sé, como 2 semanas. Luego seguí avanzando y iba por la ruta de la costa, que hay pasajes alucinantes. Fue lo que es la Huacachina, que la base de la Huacachina, que es muy lindo. Después vi un poco lo que fue la línea de Nazca. Y después hice un camino muy lindo que quisiera volverlo a hacer y fotografiarlo, que lastimosamente no tengo fotos de nada de eso. Entre lo que fue la línea de Nazca y Cusco, hay un pueblito que se llama Pampachiri, y todos los pueblitos, porque era como a través, subir los Andes, era como subir, llegamos a lugares donde había 3000 metros de altura, o sea, y unos paisajes, los guanacos o las llamas, como le llaman allá, pasaban al lado del camión, y fue muy improvisado, porque mi idea era seguir por la ruta de la costa a Chile, por ejemplo, porque mi idea era venir a la Patagonia, dar la vuelta a Sudamérica o visitar Bariloche, que ahí tenía una amiga ahí que era como la idea llegar a ese lugar. Así que nunca se me pasó por la mente que yo iba a ir a Cusco, primero porque tampoco estaba muy holgado de plata, y nada, cuando llegué en Cusco fue una de las ciudades más turísticas que estuve. Por primera vez en mi vida vi tanto turista juntos. Y me gustó Cusco. Lastimosamente no visité Machu Picchu. Pude haberlo visitado, pero me quedaba sin plata, entonces me tenía que quedar a trabajar ahí. La verdad es que no. Me pasaba, en Perú me pasaba que yo no quería buscar trabajo, pero los trabajos te llegaban. Había gente que te repartía folletos para que trabajaras con ellos. O sea, como que yo no tuve un trabajo. Me pasaba mucho eso ahí en Perú, pero no me quería quedar. Tenía como ese amor y odio, ¿viste? Como que, no sé, no sentía la necesidad de trabajar ahí en Perú. Entonces como que mi paso fue bastante rápido y bastante muy turista. O sea, me daba el lujo de comer comida, tenía un montón de comidas y podía comprar lo que se me antojara. En el sentido de que si quería probar algún plato típico de Perú, lo podía pagar desde un restaurante. Y lo mejor es que te daban ñapa, le dicen ñapa, que te dan de vuelta más comida, o sea, y comprabas con moneditas, conseguías moneditas en la calle y podías comprarte un almuerzo. Fue bastante bueno. ¿Después de eso entras a Bolivia? Después de eso paso a Bolivia por el Desaguadero, por el lago Titicaca. Ahí por un momento pensé que Bolivia iba a visitarlo más, pero bueno, ya estábamos como, se nos estaba acabando la plata.
el tema de la altura nos estaba afectando mucho, tampoco teníamos mucho abrigo, que recuerda que eso era en pleno invierno, yo estaba con un abrigo así como este, y no estábamos muy bien abrigados para esa temperatura. Aunado a esto, que bueno, mi amiga también estaba un poco medio indispuesta en el sentido de que le afectaba la altura, y vomitaba, y qué sé yo, por decir esto, o sea, se caga de risa. Pero nada, fue como muchas cosas, queríamos ir al Salar de Uyuni, que es como lo más turístico que veíamos de Bolivia, pero era mucho más caro. Todo Bolivia era muy barato, pero menos las cosas turísticas, entonces como que... Y estábamos teniendo un poco mala suerte haciendo dedo en Bolivia, porque allá se acostumbra a hacer dedo, pero el que hace dedo en esa parte de la cordillera, lo que fue entre Cusco y Bolivia, el que hace dedo ahí tiende a pagar. La gente lugareña de ahí, cuando hace dedo, paga, colabora. Y yo iba haciendo dedo y como nosotros nos colaborábamos con dinero, porque la verdad es que tampoco teníamos, como que ellos siempre esperaban que nosotros le diéramos plata, entonces tuvimos como pequeñas discusiones con personas que nosotros le hacíamos así, pero como que no quedaba muy claro que no teníamos dinero y qué sé yo, que estábamos llegando así. Entonces como que en Bolivia no lo hicimos mucho y nos montamos, era muy económico el transporte, así que de Bolivia estando en La Paz llegamos a Villazón, que es la frontera con la Quiaca. Estabas contándome que estabas en Bolivia, por eso disfrutaba el dedo, tuviste la suerte de que apareció una mochilera también, digamos, que los ayudó a ingresar a Argentina por temas de protocolo en la frontera. Empezaste a Jujuy, fuiste a Salta, camionero, ahí fue, ¿qué probaste ahí en primera vez de mate? Sí, literalmente, todo el viaje a punta de mate, todo, absolutamente todo. Es increíble porque literalmente no paraba de tomar mate el camionero. Y galletitas, pepas. Gran combinación. No desayuné, no almorcé, no cené, fue mate y pepas. Y de ahí llegaste de Salta en 2 días hasta Buenos Aires, que lo dudaste un poco en un principio porque no era tu destino, pero ahí tenías contactos. Ya tenía unos amigos ahí y bueno, donde estuve ahí tuve que buscar trabajo cerquita y la verdad es que la búsqueda de trabajo fue bastante efectiva. Conseguí trabajo a los días y fui cambiando en semanas por un trabajo siempre mejor y me sorprendía también porque yo pensé que por ahí iba a estar en un solo trabajo por mucho tiempo y no, se me fue dando la posibilidad de ir renovando cada trabajo por mes y cada trabajo era mucho mejor. A los 3 meses ya estaba cuidando pacientes, imagínate. Así que ese fue como... ¿Y en qué momento nace Expedición Mochilera? Nace ahí mismo cuando vos estabas en Buenos Aires, ¿no? Sí, en Buenos Aires, como te dije, viví 3 años y la idea era, siempre pensaba de que en 3 meses, queriendo hacer esto de planificar algo, ¿viste? Planificar el viaje, haciéndome una idea o de algo que quería hacer, de las sensaciones que quería tener. Y la verdad es que, bueno, hasta el sol de hoy, creo que lo mejor que me sale es improvisar. Por más que yo quiera organizar algo estructurado, no se me dio. O sea, creo que lo más estructurado que hice fue crecer económicamente, en un empleo, en estudio, pero cuando se trata de viajes es como que hay que dejar que eso fluya y no enfrascarse siempre en organizar esto, que voy a conocer esto, que voy a hacer lo otro. Viviendo 3 años en Buenos Aires, tuve la oportunidad de tener mis primeras vacaciones, o sea, que me di unas vacaciones de que me dieron 15 días, me fui a un lugar, a un destino a conocer, y ahí como que, ¿qué estoy haciendo, no? Porque no me gusta viajar así. Me acuerdo que viajé a Córdoba la primera vez, por 15 días, y yo quería hacer todo, y ya me sentía como mal, sabiendo de que ya iba a terminar, y que yo no iba a poder hacerlo, entonces como que... Y gastaba plata, ¿viste? No sé, fui a Iguazú, conocí muchas cosas, pero todo lo hacía con tiempo. Y yo sé como que yo tampoco llegaba a las personas como yo quería estar, quería conocer más a la gente, quería conocer. Yo a veces rescato de los viajes la manera en que viven, las otras realidades. No es la misma la realidad de alguien que vive en Iguazú a la realidad de alguien que vive en Bariloche. Como que, no sé, no sentía que el viaje era medio vacío, por más que conociera los lugares, conociera algunas montañas. Lo siento turístico bien, pero yo quería ir algo más allá. Quería, no sé, experimentar, conocer personas, que a veces como que lo que más me
como lo que más me llevo de los viajes. Y bueno, en Buenos Aires me pasaba de que a veces ese tipo de vacaciones que tuve, como que me replanteaba si de verdad yo quería hacer eso así. Y por mucho tiempo, por 3 años, intenté adaptarme a eso y no, la verdad es que no pude. Y bueno, la pandemia también como que ayudó un poquito a hacerlo. Mochilera, Sí. te sentí con otra forma de retomar el viaje que habías comenzado en un principio. ¿Y en qué momento decidís cortar con todo ese crecimiento personal, profesional también? ¿Cómo fue esa decisión? Como la misma decisión de cuando salí de Venezuela a Colombia, o sea, fue listo, Improvisada. mañana me voy y ya está. Y, bueno, pasaron un montón de cosas, me separé y todo esto, pero fue así, improvisado. Salió y como que me agrada saber tener, me agrada un poco, bastante loco lo que voy a decir, me agrada tener la sensación de incertidumbre de saber que mañana no sé dónde voy a dormir y siempre resuelvo y siempre conozco algo. Esa sensación me agrada bastante y no sé si está bueno o está malo, pero lo redisfruto porque me hace sentir, no sé, más vivo, me hace sentir que resuelvo cosas básicas de uno, dónde voy a dormir, dónde voy a comer y como que siempre se me daba, entonces como que esa incertidumbre de saber dónde voy a estar el día de mañana me agrada, entonces como que eso solo lo cumplo viajando así improvisado. ¿Cómo fue el tramo de Buenos Aires hasta Ushuaia? Viajé, cuando empecé a viajar de vuelta, porque ponerle que en 3 años estuve en Buenos Aires, viajaba, pero ahí por el interior, o viajaba en avión ida y vuelta. Me tomé un viajecito de 2 semanas también dentro de Buenos Aires, fui a las provincias de Corrientes, Entre Amigas, por allí. Y lo de Ushuaia lo planifiqué con tiempo porque Ushuaia, viste que está es una isla y sí o sí tienes que pasar por Chile. Sí. Y yo como venezolano me pedían visa todavía para entrar a Chile. Entonces, la única opción que se me daba era venir en avión. Y dije, bueno, voy en avión y después me vengo a dedo del sur al norte. Y compré el pasaje con tiempo, más o menos planificado, quise hacerlo. Y me tocaba volar el primero de enero. Entonces como que yo renuncié el 31 de diciembre a mi trabajo y ya el 1 de enero ya tenía que estar montado en un avión. Entonces como que vine en avión, lo planifiqué, un boleto ida y vuelta porque no podía salir de la isla a dedo. Así que sí o sí tenía que volver a Buenos Aires. Y vine por 15 días y bueno, ya es otra historia. Básicamente me quedé como 1 mes y medio acá. Viste que, no sé, yo siento que por lo menos esta provincia tuve que haberla conocido, no sé, de último. Fue como medio error hacerlo primero porque la verdad te atrapa, o sea, nunca me imaginé que iba a vivir esas cosas que viví acá. Y, bueno, vine varias veces, me acuerdo que eso fue en enero del 2021. Todavía estaba el tema de la pandemia, tenías que hacer el coso del cuidar, todo. Cuando llegué acá fue como, wow, yo me imaginaba estar acá. Por más que sea verano, me imaginaba que me iba a morir de frío y eso. Yo andaba acá en musculosa, caminando por el centro con la mochila a cuesta, sin saber a dónde iba a dormir. Tenía lugar donde quedar en Tolwyn y yo decía, ¿dónde queda Tolwyn? Entonces salía a la ruta con la Uber, el transporte. Hice mi primer dedo el primer día que llegué acá y llegué a Tolwyn, conocí el Paso Garibaldi, fue como mucho en un primer día. Y bueno, yo sentía que mi viaje se acababa el 15 de enero más o menos. Y como te digo, uno anda solo, pero siempre conoce gente. Entonces conocí mucha gente muy agradable que yo decía, no me quiero ir ahora, no sentía. Y por suerte pude cambiar el vuelo, me lo pusieron por una fecha de febrero y fue como, no, lo exploté. Ese viaje fue único, ¿no? O sea, yo siento que las sensaciones que tuve ahí y los amigos que tuve en ese momento son irrepetibles, ¿verdad? Son como momentos irrepetible, o sea, porque me pasó de querer volver cuando vine el año pasado, que ya tengo 1 año, cuando vine en septiembre, octubre, quise venir de vuelta a ver si tenía esas mismas sensaciones y no, las sensaciones son distintas porque ya esas personas todas se fueron y entonces como que
lo bueno de Ushuaia es que acá es como, no sé, constantemente hay viajeros que piensan que acá es el final del viaje y la verdad es que bueno, por ahí hay un montón de paredes que en la calle te lo dicen que como que literalmente no es el fin, no es, bueno, El fin del mundo. claro, es el fin del mundo, principio. pero es el principio de todo, de muchas cosas, de muchos cambios y es lo que me pasa, yo tuve, internamente yo sabía que yo quería vivir un año en la Patagonia, solo tenía que decidir cuando terminé de viajar, recorrí casi toda Argentina, tenía que elegir un lugar donde quedarme por hacer unos trámites de cosas que tenía que hacer, tenía que tener un lugar donde estar fijo por lo menos un año y yo quería que fuese la Patagonia, pero no sabía dónde, si Bariloche o Chaltén, no sé yo. Y recuerdo que había viajado todo un año por Argentina y hubieron dos lugares que lo pensé. Voy a hacer o San Luis, increíblemente San Luis, o Ushuaia. Y una amiga venía para Ushuaia y me terminó convenciendo de que viniera para acá, porque ella sabía que a mí me encantaba Ushuaia. Y terminé viajando a dedo, ya podía cruzar porque tenía el DNI, ya podía cruzar por tierra. Me vine con ella y me quedé acá, ella se fue y yo me quedé acá en Ushuaia y desde que llegué en octubre del año pasado no me he ido. Y tuve mi experiencia de conocer... Octubre del 2021. Sí, en octubre del 2021 tuve la oportunidad de conocer Ushuaia en todas sus estaciones y fue como wow. Y ya actualmente siento que ya está, ya cumplí una de mis metas que pensé que no se iba a poder cumplir, que era estar en un lugar de la Patagonia un año. Y no, es como que ahora tengo otra meta. Estás en plena decisión, ¿no? Sí, estoy en plena decisión. La decisión es por viajar y no quiero cometer el mismo error que capaz cometí estando en Buenos Aires o estando en Venezuela, queriendo planificar algo que por ahí no va a llegar a pasar. Entonces voy a dejar que fluya. La verdad es que simplemente quiero viajar y estar en otro país. Tengo dos opciones, tengo muchas opciones, ¿no? Pero tengo dos que puede ser, quiero visitar el otro continente, Europa, ir a Asia y todo eso. Pero ahora está otra sensación que estos días estuve conversando con unos chicos acá en el hostel, como que está la posibilidad de hacer un viaje épico a dedo o como sea, desde acá de Ushuaia hasta Alaska, por ejemplo. Nunca se me había pasado por la cabeza, porque siendo venezolano, con el pasaporte venezolano, muchos países de Centroamérica me pedían visa, entonces como que ahora ese tema de visados solo sería Estados Unidos y Canadá y siento que se puede lograr y hay tiempo para eso. Entonces, o la opción de irme a Europa. Pero como te dije, no quiero planificar, simplemente quiero viajar el próximo año. Quiero hacer un viaje para visitar a la familia, ya son muchos años que no los veo. ¿Cuánto hace? 7... 6-7 años que no los veo. Entonces como que quiero verlos, quiero hacer un viaje que el fin del viaje sea visitar amigos y familiares que tengo años que no veo. Y bueno, ya aprovecho también a hacer algunas cositas. Y después seguir, puede ser que siga, eso lo voy a ver en el camino, puede ser que siga al norte. O puede ser que se dé la oportunidad de Europa. La verdad es que no me quiero estructurar en decir que en tal fecha me voy a tal lado, porque ya sé que eso no va conmigo. Entonces yo prefiero que fluya. Bueno, queremos agradecer por parte de la Historia del Camino al Hostel Torre al Sur por brindarnos el espacio agradable, este entorno para poder charlar amenamente y fluidamente con Jason Salazar y con Expedición Mochilera también. Son sus redes sociales, la de nosotros son la Historia del Camino. Si les gustó la entrevista, la charla, pueden dejar los comentarios, dar un me gusta, seguirnos, recomendar tanto a él como a nosotros. Y también síganlo a él porque tiene planeado algo que luego lo van a poder ver por sus redes. Sí. Bueno, espero que con tu apoyo. La historia es muy larga y a veces no da tiempo en 2 horas o en 1 hora, en 40 minutos de charla de contar toda esta historia. Y siento que bueno, mucha gente me lo ha comentado y creo que ya es momento de plasmarlo en una hoja, dejarlo por escrito y ojalá que el próximo año pueda dejar eso plasmado y hacer un libro de toda la experiencia de lo que fue de Venezuela hasta acá, hasta Ushuaia y bueno, va a ser mi primer libro y bueno, espero contar con el apoyo de Lautaro. Claro, que sí, así que síganlo porque cuando termina un camino empieza una nueva historia.
Les invito a recorrer el tiempo en busca de las voces, historias y lugares que hacen el eco de un camino.